Miro el Chile del futuro con optimismo, confiado en que podremos salir unidos de esta crisis, capaces de reencontrarnos en el diálogo, en los acuerdos y respetuosos de quienes piensan distinto, capaces de construir una hoja de ruta social 2030 reformista y exigente, pero también creíble y por eso gradual, para seguir disminuyendo la desigualdad y para hacernos cargo de los dolores de muchos chilenos y chilenas. Un Chile con ciudades más integradas, con ciudades más justas, con menos clasismo y más igualdad de trato, pero también con un Estado moderno que mira al siglo XXI y que sea capaz de asegurar siempre el mejor uso de los recursos públicos. En lo económico, imagino un Chile con una economía dinámica e inclusiva, sin la cual no hay progreso social posible, con una clase media vigorosa y miles de emprendedores que tiran el carro del desarrollo. Una economía competitiva en la cual la sensación de abuso y privilegio sea solo cosa del pasado. Economías de mercado de crecimiento elevado, respetuosas del medio ambiente, con estados modernos y sobre todo con sociedades muy integradas. Esas son las palabras del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al diario La Tercera, y creo que lo subió además a su cuenta de Instagram, ¿no? Yo lo vi como en una especie de video que hizo, al ser consultado por el Chile que espera para el 2030. Y bueno, es un poco el tono que ha mantenido el ministro Briones desde que asumió la cartera. Lo mencionaba ayer, son los titulares, el segundo ministro mejor evaluado del gobierno, pero además está operando como una especie de ministro, casi de primer ministro de facto, por decirlo de alguna manera. Es el ministro donde se han depositado las mayores expectativas respecto no solo de manejo económico, que es lo más interesante, sino también de manejo político. Y yo en esa frecuencia entiendo este mensaje, Carla, que te integras, estabas en el taco del Ebro Yañez, ¿no? El Ebro Yañez con Suecia. A mí me pilló en Los Leones y me tuve que ir a dar la vuelta a Bilbao. Estaba bravo. ¿Qué me dio una vuelta más o menos. ¿Qué era? No sé, pues si yo no lo vi. Waze reporta accidente grave en el Ebro Yañez con Suecia, pero me tuve que dar una vuelta más o menos. Bueno, ¿qué les parece este extracto? Porque es un video más, es un video más largo que graba el ministro Briones. Sí, bueno, me parece a mí que el ministro Briones ha tenido la dura tarea de tener que enfrentar este conflicto social, conciliando por un lado la responsabilidad fiscal, que es tan propio de los ministros de Hacienda, pero en su caso imprimiéndole un cariz mucho más social a ese ministerio, lo que no sé si necesariamente alcanza a satisfacer las expectativas de la ciudadanía. Yo creo que si tú comparas al ministro Briones con sus antecesores y contra como la descripción del cargo, él ha ido mucho más allá y ha sido mucho más conciliador, mucho más empático y mucho más didáctico. Yo creo que él ha buscado la forma de explicar el por qué ciertas cosas se pueden y ciertas cosas no se pueden hacer. Pero yo creo que eso no alcanza a satisfacer la necesidad del movimiento social, de las personas que se manifestaron durante este año. ¿Se queda corto? Sí, mira, yo destacaría, porque estamos hablando de un ministro que acaba de asumir, que rápidamente y en crisis se ha posicionado con estos rankings, como uno diría, uno de los hombres del año, Sí. por lo menos para el gobierno. Aquí lo tenemos esbozando ya, tirando trazas para el próximo año, con una brújula nítida, con su estilo bien sensato, de aplomo, y además con poder. Maneja la billetera fiscal, pero vemos como de a poco va esbozando cosas que tienen que ver y enfrentando esta crisis como lo que es, desde el punto de vista del gobierno. O sea, creo que es la única persona que le ha dado el sentido de que esto no es solamente una crisis económica, sino que es una crisis social, y evidentemente con un fuerte acento en lo político, que es donde se resuelven estos temas. Todo tiene que pasar por el Congreso. Le gusta a quien le guste y a quien no también. O sea, esto tiene que pasar por el sedazo del Congreso, y es ahí donde se están resolviendo las cosas. Otra manera es lo que decía Carla, o sea, vamos a ver si la ciudadanía va asumiendo esto, no, si le va haciendo sentido. Por lo menos acá vemos a alguien que está empujando el carro, que cuando interviene, descomprime el ambiente, ya sea con acuerdos que va logrando en el camino, y ya son varios, o por lo menos con su palabra y su estilo más o menos reconocido, mucho más cercano, más ciudadano, una visión un poco más humanista que sus antecesores. Y si uno compara, por ejemplo, con las intervenciones del presidente de la República, la autoridad más importante de este país, vemos que cada vez que habla se piñeriza el debate y la movilización.
Y lo último fue el domingo con esta entrevista al diario La Tercera, donde dice que lo peor ya pasó, lo peor de la crisis, lo más violento ya pasó. Y hoy día resulta que estamos hablando, gran parte de la prensa, qué sé yo, los comentarios se refieren a cosas violentas que pasaron el día viernes en Plaza Italia, y nosotros comentábamos acá en Baquedano, Dignidad, como quieran llamarle. Murió una persona, de hecho. Murió una persona, fueron atacados 2 furgones de carabineros de manera muy, muy violenta, y además se quemó un centro cultural Alameda, ex Cinearte Normandí. Entonces, aquí también uno puede hacer una reflexión de qué es lo que pasa con el presidente, pero si esta entrevista fue dada el viernes, supongamos que esta entrevista se hacen antes, los días jueves o viernes, que cuando se agendan para los diarios para el fin de semana, esto ocurrió después, da la sensación, pero no hubo ningún dispositivo de emergencia para decir, oye, momento, hay que corregir esto porque evidentemente el contexto cambió un poco. No, se mantuvo y por lo tanto el presidente queda como offside. Es que ahí depende de cuál es el punto de referencia del presidente, creo yo, pensando en que yo creo que Sebastián Piñera sigue muy anclado al 18 de octubre. O sea, yo creo que para él fue tan brutal ese día, no solo para él, yo creo que para mucha gente, para mí también me incluyo, fue tan tremendo ver el metro quemándose que después de eso, a lo mejor él siente que eso era lo peor. Eso es clave con lo que estamos diciendo. O sea, por algo partimos con el ministro de Hacienda que está mirando hacia adelante. El ministro de Hacienda está mirando hacia adelante y esboza lo que debería ser y cómo se deberían ir resolviendo las cosas. Insiste en la gradualidad, que es la única forma, no se puede hacer de otra manera. Porque gran parte de las cosas tienen que ver con gasto de todos, o sea, gasto fiscal. Más otras reformas que se acuerden en el escenario político, en la arena política. No me imagino resolviéndolas de otra manera. Tiene que ser el intérprete, eso sí, la arena política de lo que está pasando en la otra arena, en Plaza Italia, por ejemplo, que ya uno podría estar hablando a esta altura del partido que es otra zona de sacrificio, del sacrificio simbólico y el sacrificio real para quienes tienen su hogar ahí o su sustento diario, y simbólico porque ahí se están expresando también las grandes demandas sociales, o por lo menos lo más visible. Siempre recurrimos a ese punto, por lo tanto hay una zona ahí que es bien simbólica. Y también está siendo sacrificada, o sea, desde el punto de vista de la infraestructura, la arquitectura, la vida cotidiana, el tránsito, los incidentes, violaciones a los derechos humanos, todo está pasando ahí, por lo tanto se puede hablar simbólicamente, no simbólicamente, sino también con algo de algo concreto, de que hay una zona de sacrificio real. Sí, volviendo a la entrevista, al video que hace el ministro Briones, a mí me gustaría rescatar 2 puntos que él hace, y que los ha hecho desde que asumió, pero me parece que es importante ahora destacarlos y distinguirlos de otros puntos que hace. Y me refiero primero a la idea que no es solamente la desigualdad material la que genera una sensación de irritación, de indignación en la población, sino que es la igualdad relacional, como le llamaría una autora que al ministro Briones le gusta mucho, que es la norteamericana Elizabeth Anderson, que dice que generalmente las opresiones que a las personas les afectan en su dignidad, si bien tienen una dimensión material, económica, cuánta plata ganas tú, cuánta plata gano yo, hay otra dimensión que tiene que ver con cómo nos tratamos y que no necesariamente se expresa a través de cuántos números hay en tu cuenta corriente versus cuántos números hay en mi cuenta corriente. ¿Me explico? Sí. Por eso él se refiere tanto al clasismo, al racismo, a la sensación de abuso. Es decir, el ministro está consciente de que la dimensión económica, material, es parte de un componente integral que tiene que ver con empezar a tratarnos de una manera más horizontal. Y eso me parece muy interesante que tenga esa visión que dice Gerson más humanista. Tiene que ver, yo creo, con la influencia que ha ejercido en su pensamiento toda esta escuela de la igualdad relacional, como le llaman, principalmente Elizabeth Anderson. Y en segundo lugar, la idea de que tú podrías redistribuir metiéndole la mano al bolsillo de los más ricos, y eso se hace, y el ministro está de acuerdo que hay que modificar la estructura tributaria, pero él insiste en otra cosa, que es cómo el Estado gasta sus recursos, que es la otra patita. Porque ¿qué saca ahí mañana haciendo una tremenda reforma tributaria que le cargue la mano a los que más tienen, como debe ser, que sea progresiva en ese sentido,
pero finalmente si esa plata se la chupa, por así decirlo, la burocracia, programas que no necesariamente sirven, que no están cumpliendo su función. Hay toda una discusión respecto a si el Estado tiene o no tiene grasa, si el Estado cumple o no cumple bien sus funciones. Lo hemos hablado aquí varias veces. Y él lo tiene bien medido, hace comparaciones de Exacto. antes de recaudación, antes, o sea, eficiencia antes y después de recaudación. Él insiste mucho en y hay efectivamente hay mucho mal gasto en el Estado. Si vamos a hacer una reforma tributaria, no sacamos nada sencillamente con quedarnos con la sensación de tranquilidad de que le estamos cargando la mano a los más ricos, si es que el Estado no es eficiente en el gasto de esos recursos. Esos dos puntos me parece que vuelven a aparecer en este mensaje casi de fin de año. Y eso no le debe caer muy bien a algunos partidos políticos, porque recordemos que una de las grasas, podríamos decir, más groseras de respecto de eso mismo, tiene que ver con cajas pagadoras, servicios que están o partidos políticos que están enquistados con muchos militantes ahí que en realidad uno dice qué es lo que hacen y se gasta la plata del Estado. Entonces todas esas cosas se tienen que corregir, aparte de todo lo que tiene que ver con lo práctico y técnico de ser más eficiente en que no solo los gastos. excluyente, que el ministro diga que el Estado tiene que gastar mejor la plata, no es que no está diciendo que no hay que hacer una reforma tributaria. No, son ambas. Son dos cosas distintas. Ahora, lo que me gustaría escucharlo más es lo que conversaron ustedes la otra vez también con Óscar Landerreche y que se ha discutido bastante por economistas respecto de que quizás tengamos que entrar estructuralmente a un periodo de mayor expansión fiscal donde Chile, por decirlo en términos muy sencillos, se endeude a un porcentaje del PIB que hoy día no lo hace. Chile es un país súper ordenado dentro del barrio, pero empiece a endeudarse para financiar reformas sociales contundentes. Claro, eso tiene un límite. O sea, lo que decía Landerreche acá, claro, se puede endeudar el Estado para financiar eso 2 o 3 años, pero de ahí tiene que pasar a una reforma mucho más estructural que no tenga que ver solamente con subirle los impuestos a los más ricos, a las empresas. Él hablaba de subirle a las empresas. Mira, fíjate, hay un contraste con otros que dicen que hay que subirle a los dueños de la empresa y no a las empresas. Las empresas, al subirle a la empresa podría haber un efecto también en la economía, pero él dice, no, hay que subirle a las empresas, pero además el Estado tiene que tener un rol promotor y ser el motor, como lo ha hecho en algunos sectores productivos. Nombró, por ejemplo, el sector vitivinícola, ni hablar del cobre, donde el rol del Estado puede ser fundamental para que esa industria incluso tenga resonancia internacional y pueda traer más recursos. Alianzas público-privadas, modelos de desarrollo a 20, 30, 40 años plazo, poco lo que hizo Finlandia, lo que hizo Irlanda, lo que hizo Corea. Eso, es que la inspiración de países nórdicos, etcétera, que tienen esos modelos, también tiene que ver con un nuevo pacto social en la profundidad que eso significa y requiere, que es personas que están y empresas que están dispuestas a pagar más impuestos para un cambio social sustentable en el tiempo, porque al final es lo que estábamos diciendo, no sacas nada con endeudarte si es que eso no es sustentable en el tiempo. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es Argentina, tal cual. Eso es la farra de muchos países donde a veces ante estas presiones puede llegar un líder un poco más mesiánico, abrir la billetera, gastárselo todo y después... Sí, son muchas patas de esta mesa. Sí, ahora, una cosa es lo que pueda tener como visión el ministro de Hacienda, pero otra cosa es lo que diga su jefe. Entonces volvemos a tener ahí, digamos... Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si Piñera ha mandatado a Briones es porque confía y porque suscribe lo que dice Briones, si no, no lo tendría de su ministro de Hacienda, y creo que le ha dado bastante libertad y manga ancha. Es que no tiene mucho. pero me refiero que para dar los pasos, para dar los pasos que está esbozando Briones en ese sentido... No hemos visto todavía un gesto que permita abrir esa discusión en la mesa de la realidad.